De acuerdo con las reacciones de nuestro público, el día de hoy presentaremos los errores más comunes en el llenado de la COA federal, pero esta vez con un enfoque en las secciones agua y emisiones a la atmósfera. Quédate, te encantará. Bienvenidos a Podcasi, el podcast donde hablamos de la seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente con un enfoque industrial. Presentado por el experto en requerimientos legales Gustavo Quesada y el consultor en gestión empresarial Osvaldo López. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Les mandamos un afectuoso saludo hasta donde sea que se encuentren. Como bien dices, Osvaldo, en el episodio de hoy vamos a hablar de aquellos errores que también son comunes, pero enfocados en el rubro de agua y de aire. Sí, sobre todo porque nuestro público se quedó un poco picado con el programa anterior y además nos decía, oye, pero el enfoque fue meramente en residuos peligrosos, y precisamente ese fue el enfoque del programa anterior. En este caso, agua y emisiones a la atmósfera es un tema que vamos a tocar a profundidad. Perfecto. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos antes de decir los errores comunes? Vamos a hablar de aquellas autorizaciones que se verían afectadas por estos rubros. Si yo llegara a cometer un error en estos rubros, ¿cuáles serían las autorizaciones que se verían comprometidas? Por lo que nos decías el programa anterior, por lo de que pudiéramos perder la autorización para tal o cual rubro que sea de competencia federal para nuestro establecimiento, para nuestra empresa. Es por eso, ¿cierto? Así es, y vamos a separarlo en dos. Obviamente, el primero sería aire, y aquí aplicaría estrictamente una licencia ambiental única que es emitida por la Semarnat. En esta autorización viene explícitamente que debemos de hacer el reporte correspondiente en la cédula de operación anual, que se sobreentiende es de competencia federal por la naturaleza que tiene esta autorización. La siguiente autorización que se vería comprometida por el rubro ahora de agua es el título, ya sea de concesión o de aprovechamiento, que nos otorga la Conagua al momento de que nosotros queremos extraer agua o disponer agua a un bien nacional. Siendo el título de concesión de descarga en el que se sitúan las condiciones particulares de descarga de competencia federal, ¿cierto? Es correcto. Ok, bien, entonces, cuéntame nada más un pequeño punto. ¿Qué onda con la NOM 081, estudio de ruido perimetral? ¿Ese dónde caería? Entra en el tema de aire porque si somos estrictos, el aire es el principal medio por el cual se transporta el ruido y sus vibraciones. Entonces, aire es la sección donde se debe de reportar el tema de ruido. Típicamente una licencia ambiental única, dentro de sus condicionantes, establece el monitoreo del ruido, ¿sí o no? Sí, te pide que lo monitorees, pero no siempre que reportes los resultados. Me queda súper claro. Entonces el tema es, siendo una norma oficial mexicana, el monitoreo del ruido perimetral es obligatorio, tengas o no tengas licencia ambiental única, ¿es correcto? Esto sí, es correcto. La norma es muy explícita y te dice que es aplicable a cualquier empresa. Entonces, si yo ya tengo una empresa, estoy obligado 100% a realizar el monitoreo del ruido perimetral de mi empresa. Solamente que estoy obligado a reportar los resultados a través de la cédula de operación anual una vez que yo tenga mi licencia de funcionamiento, ya sea estatal o federal. Ahí nada más corrígeme, y a lo mejor esto puede ser un nivel de error, pero no lo sé. Entonces corrígeme. Es, digamos, saludable y a lo mejor una de las pocas excepciones en las que nosotros podemos reportar el ruido en la COA estatal y también en la COA federal. Sí, siempre y cuando se te habiliten ambas secciones en ambas plataformas. No siempre se te va a habilitar la plataforma para reportar el ruido en la COA federal, y bueno, hay que estar pendientes en ese tema. Si tú no tienes una licencia ambiental única, no se te generaría la opción de reportar nada en este apartado de emisiones. Típicamente, ok. Entiendo y me queda claro. Entonces, los errores en el programa pasado, a mí me quedó el como saborcillo de, pues algunos eran muy básicos, unos eran muy sencillos, y a lo mejor alguien que nos esté escuchando, que esté muy de avanzada, diga, no, esos errores francamente ya no los cometo, ya hace mucho que no los veo. Entonces generé una escala de clasificación de errores típicos en la COA federal, y entonces la propuesta es la siguiente. Tenemos el nivel novato, que es un error típico que se comete al no estar relacionado con plataformas COA.
ya sea estatal o federal, pero que jamás en tu vida has tocado la plataforma COA federal, y entonces es la primera vez que estás en este medio, así que típicamente van a ser errores de novato. Ok. Segundo nivel, entonces digamos que es el intermedio, y le llamaremos los errores típicos. Errores por omisión de datos, por omisión de información a la vez que te encomendaron la tarea de realizar la COA federal. Entonces ahí entrarían los errores de grado típico. Y una tercera y última ponderación sería los errores altamente complejos. Esto es, errores derivados de situaciones complejas de descifrar, típicamente por el tejido legal con el que se encuentra establecido y que generalmente son muy particulares a ciertos giros y a ciertas condiciones. Entonces serían los menos comunes, los muy difíciles que aparezcan, pero sin embargo ahí están. Entonces, si te parece, trabajamos con esa escala y tú me dices por dónde empezamos, ya sea agua o ya sea emisiones. Claro que sí, vamos a empezar entonces con el rubro de emisiones. Te los voy a ir nombrando y ¿qué te parece si tú los clasificas en tu... Los nombras, los desarrollas un poquito, nos los explicas a todos, nos dices como una buena práctica para evitar el error y luego ya le pongo yo la cereza con el grado de complejidad de este error, si te parece. Ok. Entonces, el primer error en emisiones sería omitir un equipo. Hablamos de que tú tienes una licencia ambiental única, tienes registrados alrededor de 30 equipos o 30 equipos para ser exactos, y a ti se te pasa uno y nada más reportas 29. Este es un error que puede suceder y en este momento tu licencia ambiental única está en riesgo por no reportar la totalidad de equipos que tienes registrados. O cuando menos el equipo, ¿cierto? El que no reportaste en la COA federal, o sería todos los equipos. Sería toda la autorización. Ok, bueno, en este rubro no sé si pase que también reportes equipos de más. Ejemplo, tengo en mi licencia ambiental única 30 equipos, pero este año, o el año pasado, más bien 2019, me llegaron 3 máquinas, las instalé y yo de momento no he ido a dar de alta esos 3 equipos en la licencia ambiental única. En este caso, ese también puede ser un error que yo ya los haya considerado para el muestreo, para el monitoreo y el reporteo en la COA federal. Definitivamente es un error. Debiste haber actualizado tu licencia ambiental única en el momento que recibiste esos equipos, pero no está mal que reportes el funcionamiento que tuvo el equipo durante el periodo de reporte. Al contrario, es una buena práctica, pero sí es 100% obligatorio actualizar la licencia ambiental única antes de que llegues a este punto. Y ahora, a veces nosotros podemos pensar que con tener la licencia ambiental única y reportar un nuevo equipo en la COA, la licencia se va a actualizar y no es así. Definitivamente no. Ajá, bueno, entonces, en este punto, ¿qué te parece que... Si ya la puse ahí, pero pongo en las observaciones, discúlpame, pongo en las observaciones, se reporta equipo 31, 32 y 33, a pesar de que no están en la licencia ambiental única, para posteriormente ingresarla. Es una buena práctica, pero no estás exento del cumplimiento que tuviste que haberle dado al requerimiento legal al no actualizar tu licencia ambiental única en el momento que debías. Y otro error relacionado también con esto es desinstalaste un equipo y se te olvidó borrarlo del listado de la COA y estás reportando una operación que pues no sucedió. Entonces, al momento de que también desinstalas maquinaria, es necesario que también borres el equipo del listado de reporte en la COA. Bueno, y a todo esto, ¿este error cómo se clasificaría? Yo considero que sería un error de novato por no estar familiarizado con la información que ya se presentó en la COA en años anteriores y la situación actual en la que se encuentra tu organización. Debiste estar preparado para el momento en el que tenías que reportar la COA. Entonces, error de novato. Siguiente error común, ¿qué nos cuentas? Sí, el siguiente error que les quiero platicar es el de confundir una fuente fija con un punto de emisión o, en otros términos, confundir una fuente de generación con un punto de emisión. Y a lo que me refiero es el reportar en la COA una emisión que está generándose en el equipo directamente. Ya sabes, la flechita que se le pone ahí en la plataforma mencionando que ahí hay una liberación de contaminantes a la atmósfera, cuando en realidad ese equipo está conducido y la emisión se está generando directamente en una chimenea. Entonces, cuando nosotros no ponemos una chimenea dentro de los bloques de diagrama, no estamos mencionando
o estaríamos omitiendo la existencia de un ducto. Entonces, si tengo 5 equipos y 5 ductos, yo esperaría que en tu COA haya 10 bloques. Un bloque para un punto de generación o un equipo de generación de emisiones y otro bloque para el ducto que está conduciendo la emisión hacia la atmósfera. Entonces este error básicamente nos aparece en la sección de emisiones a la atmósfera, pero realmente lo vienes arrastrando desde una mala determinación de tu diagrama de flujo de proceso dentro de la sección número 1, me parece que es información general. Efectivamente, y bueno, ¿qué clasificación le pones? Yo no lo sé, estoy entre un error de novato y un error típico. Te digo los fundamentos de cada uno. Me parece un error de novato precisamente porque el error se presenta en la sección número 1. Así que si tú entendieras la forma correcta de establecer un diagrama en COA federal, pues este problema no lo tendrías en la sección de emisiones a la atmósfera. Pero también pudiera ser un error típico porque potencialmente lo pusiste bien allá, pero las celdas que se te habilitaron en la sección de aire o emisiones a la atmósfera, ya no lo entendiste, ya no sabes cuál es el punto donde tienes que reportar la emisión o se te empieza a hacer bolas el engrudo en ese punto. Entonces, te digo, para mí entre novato y típico depende de dónde lo ejecutes o depende de dónde te salga la duda o brinque la liebre. Me parece perfecto, creo que es una buena forma de clasificar ambas situaciones y te comento el siguiente error, que es el de reporte de horas de operación. Nosotros consideramos, imagínate, la empresa trabajó todos los días del año, no tuvieron vacaciones, no pararon ni en Semana Santa, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, nunca pararon. 52 semanas corridas. Así es, entonces nosotros al considerar este dato estaríamos diciendo que los equipos trabajaron alrededor de 8.700 horas en el año, cuando en realidad las máquinas paran, se les carga el material y luego arrancan, se les da mantenimiento y no necesariamente trabajaron 24/7 durante las 52 semanas del año. Entonces es necesario que reportemos el dato correcto de las horas que en realidad operaron dichas máquinas. No sé si me estoy entendiendo. Sí, solo que me estás dando un golpe muy fuerte en el corazón, porque siento que esta información no en todos los casos las empresas lo recolectan. Entonces me parece que en algunos casos sí, en algunos casos no. Y entonces como que de dónde voy a sacar ese dato, eso es lo que me parece como muy complicado. En definitiva, si tú me dices tienes que conseguir el dato, bueno, yo primeramente pensaría, bueno, tenemos calculado el OEE de la maquinaria, tenemos MTTR, MTBF y bueno, con estos indicadores podemos como un poco trabajar el dato si no lo tuviéramos duro. Pero a partir de ahora, pues me parece que una de las primeras recomendaciones que tenemos que hacer, pues es el hecho de que se mantengan precisamente las bitácoras de operación y entonces registremos los tiempos de paro y arranque, pero los típicos, los comunes, los de día a día. Ah, claro, hay que evitar confundirnos con los avisos de paro y arranque oficiales que hay que hacerle a la autoridad correspondiente. Que es para el caso que toman vacaciones, que toman un periodo de mantenimiento mayor, por ahí de la última semana del año y tal. Es correcto. Entonces, aquí entran dos tipos de paros que tienes que considerar para cada uno de los equipos. El paro y arranque generalizado, que tú tienes a lo mejor 1 o 2 veces por año, que es masivo y que para prácticamente toda la empresa, pero también tienes que considerar los pequeños paros de máquina o cuando menos los que sean relevantes, aquellos que superen, no sé, las 3 o 4 horas, que ya no tengan que ver únicamente con un paro de setup, sino un paro para mantenimientos mayores a esa máquina en específico. Entonces, a considerar, es un tema como complejo para mí, así que ¿qué ponderación le damos a este? Estoy entre típico y altamente complejo. Para mí sería un típico si ya cuentas con la información de cuántas horas de operación tuvo cada equipo, llámese por el OEE como bien dices o porque ya tienes tus bitácoras de operación, y lo consideraría un error altamente complejo si de plano no tienes ningún lugar de donde sacar la información. Si estamos pelas. O es más, peor aún, si no hemos declarado los paros generales de la empresa en periodos largos como de una semana, 15 días y tal, y ni se diga los que han realizado o debieron de haber realizado
ahora con este tema del COVID. Pues si quieres hablamos de los errores más típicos del departamento ya, pero estos ya no son de la COA. Bueno, bien, entonces, una doble posibilidad, que sea típico cuando tienes la información y no la metiste en la COA, y que sea altamente complejo, el tema que ni siquiera lo tenías en el radar, que ni siquiera se te había ocurrido, que es una particularidad a la hora de reportar los tiempos de operación de la maquinaria de equipo. Y te tengo un último error en el tema de emisiones, el cual es el reporte de contaminantes que se está realizando en la cédula de operación anual contra los contaminantes que estamos obligados a monitorear en nuestra licencia ambiental única contra los contaminantes que en verdad estamos monitoreando. Y tal vez los revolvió un poco. Me hace que sí, desmenúzanos un poquito este error, porque ya de entrada, con el puro planteamiento, yo digo es altamente complejo, pero échale. Es más sencillo de lo que parece, está revuelto, pero se los platico lo más sencillo que pueda. Tú, en tu licencia ambiental única, vas a tener un listado de contaminantes que estás obligado a monitorear y, por ende, a reportar en la cédula de operación anual. Llámese, tengo 2 calderas, estoy obligado a monitorearles monóxido de carbono y NOx. Entonces yo tengo que decirle a mi laboratorio que venga y me monitoree esos contaminantes en las chimeneas correspondientes. Ahora, el laboratorio a mí me entrega los resultados y yo tengo que reportar esos resultados en la cédula de operación anual. Ahí hay de perdido 3 factores en los que yo podría cometer un error. Primer error, al yo pedirle equivocadamente al laboratorio que venga y monitoree. Ahí puede haber un error. Segundo error, que el laboratorio se equivoque a la hora de monitorear. Y tercer error, que yo me equivoque a la hora de subir los resultados en la plataforma. ¿Se entiende un poco más? Vas bien, échale. Entonces, te puedes equivocar al momento de los parámetros que estás solicitándole a tu proveedor que te monitoree. Le puedes decir, ¿sabes qué? Monitoréame partículas suspendidas totales. Ese no es el que te está pidiendo tu licencia, entonces ahí ya estás cometiendo un error. Entonces la pura clasificación o el adecuado solicitud de orden de trabajo al laboratorio, esto es, contra tal o cual norma necesito este monitoreo, ya desde ahí vamos bien o ya desde ahí vamos mal, dependiendo, ¿verdad? Así es. Luego entonces, lo que te entregue el laboratorio pudiera ser un poquito de más. Digamos, te monitorean CO2, NOx y de regalo te aventaron las partículas suspendidas totales. Pero tú no estabas obligado a subir partículas suspendidas totales, solamente... Y no tendría nada de malo que lo reportes, siempre y cuando reportes los que te pidió la LAU y adicionalmente los que tú quieras. Si omites uno por otro, ahí es donde se presentaría un error. También aplica para los contaminantes que estamos reportando a partir de factores de emisión. Me quedo en altamente complejo. Para mí es un error altamente complejo. Ya sea que fue por un error en lo que monitoreaste, ya sea porque fue un error en los factores de emisión que utilizaste, ya sea porque se equivocó el laboratorio, definitivamente caer en este error, la licencia de funcionamiento inmediatamente pierde el vigor y bueno, pues te quedas sin licencia ambiental única y pues sería un requerimiento legal mayor para mi punto de vista. Sí, definitivamente. Y bueno, se me terminaron los errores comunes para el tema de emisiones. ¿Le seguimos con agua o qué onda? Yo creo que vámonos a una pausa. Hemos revisado ya muchísimo material. Vamos a una pausa. Regresamos y nos platicas qué onda con el rubro de agua. Si te interesa recibir el soporte de nuestro equipo de consultores en implementación de sistema de gestión, auditorías, atención de requerimientos legales o capacitación y adiestramiento, puedes contactarnos por medio de nuestra página web www.ciprasi.com.mx. Bueno, Gustavo, quedamos en que después del corte nos ponemos a hablar de los errores de agua. Y no se diga más, cuéntanos cuál es el primer error en materia de agua. Sí, es necesario aclarar que estos errores de agua no significa que estén fáciles, sino que están enfocados al rubro de agua. Bueno, este chiste está muy bueno, pero está muy tropicalizado para la región del norte, en donde usamos el término de agua como algo muy sencillo. Entonces, buen chiste. No lo expliques porque luego van a decir que no fue bueno. Bueno, el primer error que te voy a platicar es el de no registrar todas las descargas o solo poner una.
A veces nosotros en nuestro título de concesión podemos tener definidas diferentes descargas. ¿Sabes qué? Tengo una descarga que es la de los baños y tengo una descarga que nunca se junta con la descarga de los baños y es una descarga exclusiva de producción. Típicamente la descarga sanitaria y la descarga del proceso productivo. Así es. Entonces, a veces un error se puede presentar al momento de solamente reportar una sola descarga y un volumen total de descarga en un solo concepto, lo cual es algo equivocado y para ti es lógico y para mí también, pero a veces sucede y es importante que se sepa que es un error común, pero pues obviamente ni siquiera tendrías que decírmelo. ¿Cuál sería la clasificación? Novato, un error típicamente de novato, pero yo diría... No nada más te quedes con los puntos de descarga, los puntos de donde extraes el agua, los puntos de explotación de agua también. Generalmente en un título tienen varias ubicaciones o varios pozos, alberga varios pozos, o tienes varios títulos de concesión para diversos pozos de explotación. Y entonces esos, pues yo creo que caen aquí mismo. Y entonces el tema es mantener en este error la generalización o el reporteo de un solo punto, ya sea de descarga o ya sea de aprovechamiento. Así es, y es necesario que también tengamos siempre en mente cuál es la jurisdicción que le aplica a estas descargas, porque a veces la descarga sanitaria pudiera dirigirse a la red municipal y en ese caso sería de competencia estatal, no entraría en la COA federal, y es ahí donde entra el siguiente error, reportar las condiciones particulares de descarga estatales en la COA federal. Es un error que puede llegar a presentarse y pues es necesario aclarar, las condiciones particulares de descarga no van a ser las mismas para una descarga sanitaria que para una de descarga de proceso productivo y tampoco van a ser las mismas para una descarga de competencia estatal que para una descarga de competencia federal. Ese sería otro error que me gustaría complementarlo con no reportar todas las condiciones particulares de descarga que vienen en mi autorización. Llámense metales pesados, llámense condiciones DBO, DQO, nitrógeno, etcétera, ¿no? Así es, todas y cada una de ellas. Si tengo, por ejemplo, 24 condiciones particulares de descarga, hay que prestar especial atención a cuáles son las que voy a estar reportando, porque a veces en mi monitoreo puede venir 5 veces gases y aceites para calcular el promedio ponderado de ellas y no me doy cuenta, llego a 24 condiciones particulares de descarga y nunca me di cuenta de que no reporté los que debería correctamente. Entonces, presta atención a que sean las condiciones particulares de competencia federal y que sean las que vienen estrictamente enlistadas en tu autorización. Entonces, este error sería un error del grado típico. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahí nos diste como 3 o 4 errores mezclados, pero bueno, el tema es, son errores típicos que ocurren al llenar el rubro de agua. Y generalmente agua, pues está muy enmarañado con el tema de, bueno, el agua de donde la traigo, típicamente tengo de jurisdicción federal y estatal mezclados. Luego el tema de la descarga de agua, también típicamente puedo tener uno o más lugares a donde la descargo. Y más comúnmente, para ahorrarme, digamos, el tema de la planta de tratamiento de agua residual, bueno, descargo la sanitaria en caso de que haya la posibilidad al alcantarillado de la red municipal. Así es, que también es otro error, déjame comentarte. A veces nosotros dirigimos nuestra descarga al parque industrial y el parque industrial descarga a un bien nacional y nosotros pensamos que tenemos que estar reportando también nuestra descarga en la COA federal y no es así. Al nosotros transferirle el agua al parque industrial no estamos obligados a realizar el reporte en la COA federal y ni siquiera en la estatal. No, tampoco. Ni siquiera el monitoreo. Tampoco, a menos que lo tengas por sea contractual. Así es. Ok. Pero entonces, aunque monitorees, no debes de reportar. Entonces aquí este sería un error de novatos, sí, básicamente. O sea, si no tengo la descarga directamente ni a la red municipal, ni a un arroyo o a algún bien nacional, pues entonces ¿qué estás haciendo reportándola en alguna u otra, no? Entonces, error de novato totalmente. ¿Cuál sería el siguiente error o con qué error nos vamos? El siguiente error ya es un poco más complejo. Cuando en mi monitoreo o en el reporte del monitoreo viene el símbolo de menor a, que es un no típico, por ejemplo, para los metales pesados,
Se realiza el reporte en la COA con un valor de 0, cuando en verdad se debe de considerar ese valor que viene acompañado con el símbolo de menor a. Vamos a suponer, en el mercurio me salió un menor a 0.005 miligramos por litro. En la COA se reportó 0. Está equivocado. Tuviste que haber puesto en la COA el 0.005 para considerar que está correcto. Y te platico por qué. Los laboratorios, cuando ponen ese menor a, significa que la capacidad del equipo que utilizaron durante el monitoreo no puede decirte con exactitud si en realidad existe o no una cantidad menor a ese valor. Y aquí el punto es que no haya, o no es que sí haya, no podemos asegurártelo como laboratorio de pruebas y por tanto haz las consideraciones pertinentes. Nosotros, al utilizar este valor, que es ya de por sí muy pequeño, incluso pudiéramos decir que hasta despreciable, lo metemos a nuestra memoria de cálculo, lo multiplicamos por el efluente y bueno, nos da por ahí algún valor despreciable si así lo quieres ver, pero finalmente es muchísimo más acertado que poner sencillamente 0. Y déjame platicarte, si por alguna razón tu efluente es lo suficientemente grande como para que el valor calculado supere el límite máximo permisible, bueno, pues ahí para ese parámetro en especial contrata un laboratorio de pruebas con un equipo más eficiente o más exacto para que en verdad calcule cuál es el efluente real de ese contaminante. No es necesario que lo hagas para todo, simplemente si llegaras a exceder el límite máximo permisible. Ya, de acuerdo. Y si no, de todos modos, vale mucho la pena poner en las observaciones. Y esta es una herramienta poderosa dentro de la cédula de operación anual federal, el tema o el apartado de observaciones. Ahí básicamente pones absolutamente todo lo que hayas tenido como alguna duda y tal. Y entonces no contaría como una omisión a la autoridad, sino como me estás declarando ciertas cuestiones que fueron saliendo durante el llenado, lo estoy entendiendo y así como lo estoy recibiendo, pues estoy en el enterado, me doy por enterado que tú me hiciste ver esas observaciones. Entonces no pierdas de vista la sección observaciones y todo lo que digamos tienes algún issue, pues decláralo en ese punto. Y entonces en este caso puedes decir estoy declarando o estamos declarando a partir de esta cédula de operación anual aquellos parámetros que tienen trazas de contaminantes con el valor tal y por lo tanto no podemos asegurar que haya o no presencia de, pero te estoy dando el número más cercano posible. Así es. Y bueno, ¿qué clasificación le darías a este error? Bueno, a mí me parece que pese a lo complejo que suena, finalmente es un error típico. Ok. Ahí te va un error que considero que está un poquito más complejo todavía. O sea, uno altamente complejo. Sí, pero esto es como que para los que tienen un poco más de tiempo trabajando con la COA, porque no es un error que podrías detectar si es tu primera vez, entonces yo lo altamente complejo. Lo eliminaría de novato solo por eso y te lo platico. Cuando tú reportas todas las condiciones particulares de descarga, aquellos que tengan unidades de miligramos por litro, es necesario que se calcule cuál es el efluente real a lo largo del año y simplemente es concentración por la totalidad del efluente. La COA tiene el botón para realizar el cálculo de manera automática. Nosotros tenemos que reportar el valor obtenido en el monitoreo y darle clic a ese botón de calcular. En un llenado de COA típico que ya se ha realizado el reporte anteriormente, ya vendrá un valor al lado del botón de calcular, pero es necesario tener en cuenta que ese valor puede ser el que se reportó en el año anterior. O sea, un dato histórico, un dato que vienes arrastrando desde tu COA federal pasada. Así es, entonces reportaste el valor monitoreado y en automático le picas calcular para que se actualice ese valor. En dado caso que no le aplastes, se queda o se mantiene con el dato del año anterior. Así es, y obviamente es un error, no es la realidad de el año correspondiente que te toca reportar. Sí, porque si haces la multiplicación probablemente no te va a dar el valor exacto. Definitivamente. Entonces, aquí este error, pues, si bien no puede ser de novato, es un error de avanzada. Y bueno, reiteramos, es un error altamente complejo y sobre todo por el tema de que no es tan intuitivo y que tú asumes que
pudiera ser que ya se está calculando solo, o incluso que tú agarres tu memoria de cálculo y estés poniendo o reportando el valor que te da ya de multiplicar la concentración por el caudal, y luego entonces lo estás poniendo ahí, y a su vez está haciendo una multiplicación adicional por el caudal reportado, y entonces lo estarías exponenciando en cuanto a los valores de contaminante. Claro, porque si haces eso, también podrías estar reportando valores que la COA no te permitiría, entre comillas, porque por ejemplo podrías en tu memoria de cálculo tener la multiplicación con el pH, reportas el valor total del pH en el año y no es posible. Definitivamente ¿verdad? No. Muy bien. Entonces, error altamente complejo. Yo tengo uno que me parece que a lo mejor es un error de novato, pero tú sabes que tú eres el experto, yo solamente observo y pongo de manifiesto algunas cosas. Y entonces, aquí el tema es, tengo un título de concesión de descarga, obviamente federal, estamos en COA federal, entonces tengo un título de concesión de descarga con sus condiciones particulares de descarga, pero además dentro de ese me dice que tengo que tener una planta de tratamiento o cualquier mecanismo que haga que los contaminantes se mantengan controlados y que estén en cumplimiento con las condiciones particulares de descarga. Para esto yo instalo una planta de tratamiento de agua residual, y cuando menos en el estado de Nuevo León, las plantas de tratamiento deben registrarse ante la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable. Entonces, aquí el tema es, pues yo tengo una autorización estatal que tiene que ver con descarga, tengo una autorización federal que tiene que ver con descarga, entonces tengo dos autorizaciones para descarga. Aquí, ¿cuál es el criterio? Aquí el error pudiera ser que lo reporten en estatal, porque tengo el registro de la planta de tratamiento de agua residual, entonces sería un error de novato. ¿O qué te parece este error? Pues sí, definitivamente sería un error de novato si se cometiera. La forma correcta y sencilla de hacerlo es, para la operación y funcionamiento de la planta de tratamiento y a su vez el impacto ambiental de la zona en la que la estoy instalando. Pero es de competencia federal el efluente que estoy descargando hacia el bien nacional. ¿Qué le estoy mandando a ese bien nacional? Así de sencillo. Entonces, es un error muy específico para aquellas empresas que tienen una planta de tratamiento, que tienen un título de concesión de descarga, pero bueno, tenlo en mente, no cometas este error. Yo estoy teniendo una autorización. Un par de autorizaciones, una para cada giro o una para cada rubro, uno federal, uno estatal. No obstante, ¿qué es lo que tienes en cada una de ellas? En este caso, el efluente está en un permiso federal y por tanto COA federal, sencillo, así se acabó. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hacemos unas pequeñas conclusiones? Ok, conclusión número 1. A mi consideración, es importante recordarles que el cumplir con todas las recomendaciones que les estamos dando no hace que cumplas con todos los términos y condiciones que vienen establecidos en tu autorización. Solamente vas a cumplir con el de reportar la COA. Entonces, llenar la COA correctamente y no presentar ningún error no es señal de que estés dando cumplimiento cabal a todos los términos y condicionantes de tu autorización. Consúltalos, dales una leída y asegúrate de que estés cumpliendo los demás. Y en ese mismo rubro yo diría que uno de los más importantes en cuanto a términos y condicionantes es precisamente la vigencia de las autorizaciones. Esto es, ¿por cuánto tiempo tienes autorizada la licencia ambiental única? ¿Por cuánto tiempo tienes autorizado el título de concesión de descarga, el título de concesión de aprovechamiento? Y esto va a ser un tema muy importante para que tú puedas ir manejando tus autorizaciones y sus actualizaciones en los tiempos que corresponda. ¿Cuál sería la conclusión número 2? Si delegaste esta actividad del llenado de la COA a tu practicante, a alguna otra persona dentro del departamento, asegúrate de que no esté cometiendo ninguno de los errores que te presentamos en este episodio o en el anterior. Dale una revisada antes de enviar a revisión la COA federal como tal y por supuesto antes de que sea firmada por representante legal. Tercera y última conclusión. En definitiva, las COAs nunca van a dejar de sorprendernos, siempre van a existir algunos factores en los que podemos cometer errores. Recuerden que los que te mencionamos aquí no son exclusivos, no son todos los errores que pudieran llegar a cometerse, simplemente son los más comunes. Entonces, si
tienes alguna duda o de plano no estás 100% seguro de cuál es la forma correcta en la que se tiene que presentar la COA, pues llévate un curso y listo, ¿no? Lo que ya decíamos, toma alguna capacitación, toma la competencia que sea apropiada, busca si en las entidades de gobierno que están cercanas a tu localidad tienen algún curso disponible, ya sea virtual, ya sea que presencial, y entonces asiste y trata de mantenerte, aunque ya seas un experto en llenado de cosas, mantente con el conocimiento vigente, con el conocimiento fresco. Y si de plano se te complica mucho este tema o no tienes el tiempo necesario para realizar la actividad, o necesitas que alguien más externo a tu organización le dé una revisada, pues acércate a nosotros te podemos apoyar, podemos simplemente revisar lo que ya llevas y darte algunas recomendaciones adicionales, darte una revisión y decirte, ok, está lista para ser enviada, o de plano llenarla 100% por ti. Recuerda que junio es el mes límite para reportar la COA, quedan pocos días y si tienes el tiempo encima, no te arriesgues, esta es mi última recomendación, no te arriesgues a hacerlo contratiempo porque es así cuando más errores podemos llegar a cometer. Entonces, si tienes el tiempo encima, acércate a nosotros, te echamos una mano. Con gusto te vamos a apoyar. Y bueno, de corazón, espero que este programa sea de provecho para tu desarrollo profesional, que te sirva para el día a día, que te ayude a complementar tus competencias como profesionista en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Para nosotros es un placer entregarte contenido como este y estar aquí para ti. Recuerda que puedes encontrarnos en las diferentes redes sociales que tantas veces te hemos recordado. Muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Esperamos que el programa de hoy sea de provecho para ti. Seguiremos elaborando contenido enfocado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre temas que quieras que toquemos en los siguientes capítulos. Recuerda que subiremos contenido cada jueves. Te invitamos a ponerte al día con el contenido que subimos continuamente para ti en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, LinkedIn y YouTube como Ciprasi SC.